Hola, hola. Ok, muy bien. Ahora vamos a explicar las propiedades de triángulos. Tenemos la primera propiedad, la desigualdad triangular. ¿Cuándo se aplica esta propiedad? Pues simplemente cuando la incógnita se encuentra en uno de sus lados del triángulo. A esta propiedad, recuerden, también se le llama la existencia de triángulo. Por ejemplo, acá nos dice qué valores enteros puede tomar x para que el triángulo mostrado exista. Ustedes observan, los lados del triángulo son x, 8 y 5. Pues comenzamos por el lado donde está la incógnita, que es lo que necesitamos saber. Colocamos x es menor, para la izquierda aplicamos la diferencia de los otros dos lados y para la derecha colocamos también menor, pero en cambio colocamos la suma de los otros dos lados. O sea, en conclusión, para la izquierda se resta y para la derecha se suma. ¿Ya? Y desarrollamos las operaciones. 8 menos 5 es 3, bajamos el símbolo menor, el x, el símbolo menor se baja y 8 más 5 nos da 13. Por lo tanto nos queda que 3 es menor que x y menor que 13. Entonces, interpretamos este resultado, que quiere decir que son x mayores que 3, pero menores que 13. ¿Qué valores enteros son? Pues simplemente abarca del 4 hasta el 12. Si nos preguntaran cuál es el mínimo valor entero, la respuesta sería 4. Pero si nos preguntaran cuál es el máximo valor entero, la respuesta sería 12. Pero en este caso son todos ellos, ya que corresponde la pregunta ¿qué valores enteros puede tomar x para que el triángulo mostrado exista? Desde el 4 hasta el 12 sería su respuesta. Bien, en la propiedad número 2 nos dice la medida de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Eso quiere decir que ustedes cuando vean siempre un triángulo así, sumen sus tres ángulos, pues forman la ecuación y lo igualan a 180 grados. Y por ejemplo tenemos aquí, calcular el valor de x. Observan aquí, los ángulos internos son 2x más 54 grados más x y todo es igual a 180 grados. Desarrollamos la ecuación, nos queda finalmente que x es igual a 42 grados. Recuerden la propiedad, la suma de los ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. Muy bien, en la propiedad número 3 nos dice la suma, las medidas de los ángulos externos de un triángulo suman 360 grados. Aquí acuérdense, cuando son externos, suman 360 grados. Se forma la ecuación así como ustedes observan. El ejemplo dice calcula el valor de x, como son ángulos externos, planteamos nuestra ecuación que sería 3x menos 20 grados más 125 grados más 2x más 15 grados y todo lo igualamos a 360 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos externos. Y desarrollamos la ecuación, finalmente nos queda que x es igual a 48 grados. Muy bien, recuerden, ángulos externos suman 360 grados. Ahora, la propiedad número 4 que nos dice, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de la medida de los ángulos internos no adyacentes a él. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo cojo el ángulo externo que es x, es igual a beta más tita, ¿ya? Y si escojo el ángulo y, es igual a alfa más tita. Y si escojo el ángulo z, es igual a alfa más beta. A eso se refiere. Por ejemplo, acá tenemos calcula el valor de x. El ángulo externo sería 4x menos 8. Observen acá. Es igual a la suma de los otros dos internos. ¿Quiénes son? 56 más 72 grados. Recuerden que son ángulos internos no adyacentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no están cerca de él, ya que si estuvieran cerca de él, sumarían 180 grados. Por esa razón se les llama ángulos internos no adyacentes a él. ¿Ok? Y pues la propiedad nos dice aquí, el ángulo externo, repetimos, 4x menos 8 es igual a 56 grados más 72 grados. Aquí ya se plantea la ecuación, desarrollamos la ecuación, nos queda que x es igual a 34 grados. Recuerden, ¿ya? Cuando es ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Así de sencillo. Bien, pasamos a las propiedades adicionales. Acá tenemos las propiedades adicionales. Muy bien. ¿Qué nos dicen las propiedades adicionales? Tenemos tres propiedades adicionales. La de la mariposita o el michi, la del boomerang y la propiedad del pescadito. Cuando apliquen esas propiedades, pues simplemente cuando vean esas figuritas. En diferentes posiciones puede estar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos, interpretamos, la suma de los ángulos de una de sus alas es igual a la suma de los ángulos de la otra ala. Por ejemplo, aquí alfa más tita es igual a x más y. Siempre se suman y se igualan. ¿Ya? Esa es la propiedad de la mariposita o el michi. La del boomerang, comenzamos, el ángulo externo, en este caso es x, es igual a la suma de los tres ángulos internos. En este caso es alfa más beta más tita. ¿Bien? Y la propiedad del pescadito que nos dice, comenzamos, la suma de las aletas, o sea, ángulos externos, que son x más y, es igual a la suma de la colita con la cabecita, que es alfa más tita.
o también ángulos internos opuestos también. También lo puedes interpretar al revés, ¿no? Alfa más tita es igual a X más Y. O si no, así como está acá, X más Y es igual a alfa más tita. Muy bien, ok. Pasamos a explicar los ejemplos desarrollados que corresponden a las propiedades. Muy bien. Problema número 1 nos dice encontrar X. Ustedes observan esta figurita, corresponde a la mariposita. Sumamos los ángulos de una de sus alas, que sería 60 más X, es igual a la suma de los ángulos de la otra ala, que son 100 más 40. Desarrollamos la ecuación y nos queda que X es igual a 80 grados. Bien, en la figura número 2 nos dice calcular tita. Observamos que el ángulo aquí corresponde a la figura del boomerang. El ángulo exterior es aquí 150 grados, es igual a la suma de los tres ángulos internos, que son tita más tita más tita, que nos da 3 tita. Pasa a dividir y nos queda finalmente que tita es igual a 50 grados. Muy bien, en el gráfico número 3 nos dice calcule X. Ustedes observan aquí que corresponde a la figurita del pescadito. Sumamos primero las aletas, que son más fáciles, ángulos externos. X más X nos da 2X. Y sumamos los ángulos internos, que sería la cabecita con la colita, que sería 50 más 30, sería 80 grados. Pasamos a dividir y nos queda finalmente que X es igual a 40 grados. ¿Ok? El gráfico número 4 nos dice calcule la media de tita. Ustedes observan aquí que corresponde al ángulo externo. ¿Ya? 150 es un ángulo externo al triángulo de acá. Y tita y 2 titas son ángulos internos. Entonces aplicamos esa propiedad, la propiedad del ángulo externo, ¿no? En este caso sería, primero los internos sumamos, tita más 2 tita, que es 3 tita, es igual a 150 grados, que es el ángulo externo. Se plantea así la ecuación y pasa a dividir, por lo tanto nos queda que tita es igual a 50 grados. Ok, muy bien, ahora sí, continuamos con los ejercicios propuestos de propiedades de triángulos. En el primero, a ver, ¿a cuál corresponde? Muy bien, a la suma de los ángulos internos, ya que son los tres ángulos internos y todo lo igualan ¿a cuánto? A 180 grados, correcto. Planteamos nuestra ecuación directo, 60 más 60. Podemos sumar también de forma directa. 60 más 60 es 120 grados. Más el otro ángulo interno que es 2x y todo lo igualamos a 180 grados. Muy bien, desarrollamos esta ecuación. Sería, bajamos 2x, es igual a 180 grados, también se baja. Y el 120 que está sumando pasa a restar al segundo miembro. ¿Y cuánto nos quedaría entonces? Finalmente, a ver, nos quedaría que 2x es igual a la diferencia 180 menos 120, esto es 60 grados. Por lo tanto, pasa a dividir de forma práctica, 60 entre 2 nos da 30 grados. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C, 30 grados. Muy bien. Y el problema número 2 también corresponde a la suma de los ángulos internos. Correcto. Entonces planteamos nuestra ecuación. ¿Cómo sería? La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Qué ángulos son en la figura? Son X más 20 grados. El otro ángulo también es más X. Y el otro ángulo es X menos 26 grados. Y todo lo igualamos ¿a cuánto? A 180 grados. ¿Por qué? Porque estoy sumando los ángulos internos. Sumamos primero las X, que sería X más X más X, sería 3X. 20 menos 26 es negativo 6. Y todo lo igualamos a 180 grados. Seguimos desarrollando la ecuación. Quedaría 3X es igual, 180 se baja, pero el 6 que está restando pasa al segundo miembro sumar. Directo sería 186 grados. Pasamos a dividir. Directo nos queda 186 entre 3. ¿Cuánto nos da? 62 grados. Muy bien. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa D, 62 grados. Muy bien. Pasamos al problema número 3. ¿A quién corresponde? A la fórmula de qué? Del boomerang. Muy bien. Comenzamos con el ángulo externo, que sería el ángulo X. Muy bien, el ángulo X. Planteamos nuestra ecuación. Es igual a la suma de los ángulos internos. ¿Quiénes son? 30 grados más 40 grados y más 10 grados. ¿Cuánto nos da la suma? Correcto, muy bien. La suma nos da 80 grados. Esa sería su respuesta, que en este caso sería la alternativa B, 80 grados. Muy bien. Pasamos a los siguientes problemas. A ver, en la 4, ¿qué nos dice en la 4? Muy bien, corresponde a la mariposita. Sumamos los ángulos, correcto, de una de sus alas, que sería
x más tita, vamos a plantear aquí nuestra ecuación, ya, nuestra ecuación aquí sería x más tita, muy bien, x más tita, así, es igual la suma de los ángulos de la otra ala, que también es, uno de ellos también es tita más 30. Aquí vamos a ver un ratito, que sería tita más 30. Muy bien. Y pues ahora ustedes observarán ahí algo que se repite en ellos, ¿no? ¿Qué es lo que se repite en ellos? A ver, en esta ecuación. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo que se repite? Muy bien, se repite el ángulo tita. Cuando ustedes vean términos en una ecuación que se repiten en diferentes miembros, más práctico, se eliminan. ¿Por qué? Porque al pasar a restar a cualquiera de ellos, se va a restar, obviamente va a dar 0. Si yo resto tita menos tita, nos va a dar 0. Entonces, por esa razón, más rápido, elimino, simplifico. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Simplemente que x es igual a 30 grados, que sería la respuesta, ¿ok? Entonces la respuesta aquí sería la alternativa C, 30 grados. Muy bien, el problema número 5 nos dice el calcule X del gráfico. Ustedes observan que corresponde a qué figurita? Del pescadito. Muy bien, planteamos nuestra ecuación. Comenzamos directo con los ángulos internos. 2x más 3x, ¿cuánto es? Sumamos directo, sería 5x. Sumamos los ángulos externos, que serían las aletas, 30 más 70. ¿Cuánto nos da 30 más 70? 100 grados. Muy bien. Desarrollamos esta división sumamente fácil. 100 entre 5. ¿Cuánto nos da? 20 grados. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa B. 20 grados. Muy bien. Y por último, el problema número 6. A ver, ¿qué aplicamos aquí? Muy bien. Observen aquí detalladamente. Tenemos aquí un ángulo externo, correcto, pero también tenemos ángulos internos. Pero ¿qué necesito saber aquí? En primer lugar, necesito saber cuánto vale alfa, porque no nos dan. Pero si ustedes observan y recuerdan, en un ángulo llanos, en los ángulos llanos, ¿cuánto mide un ángulo llano? Un ángulo llano se refiere a esta media de Kibbe, que abarca todo esto. Un ángulo llano mide 180 grados, pero como ya tengo 160 aquí en este lado, tengo 160 grados, ¿cuánto falta para 180 grados? Obviamente nos falta 20 grados, por lo tanto alfa, entonces ya encontré el valor de alfa. Alfa, ¿cuánto equivale? Equivale a 20 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano, ¿ya? El ángulo llano suman 180 grados. Si ya tengo 160, ¿cuánto me falta para 180? Me falta 20 grados, ¿ya? Y al sumar, obviamente los dos me da 180 grados. ¿Por qué? Porque son ángulo llano. Y pues bien, si este alfa vale 20 grados, entonces el alfa que está acá también, ¿cuánto va a valer? Muy bien, también vale lo mismo. ¿Cuánto es? También sería 20 grados. Correcto. Entonces, ahora sí, observen ese triangulito que se formó aquí. Y los ángulos internos que son alfa, alfa y x, ¿cuánto deben sumar? En todo triángulo interno. En todo triángulo, los ángulos internos, ¿cuánto suman? 180 grados. Por lo tanto, planteamos nuestra ecuación que sería 20 grados. Ya, es el primer ángulo alfa, más otra vez 20 grados, que es otra vez el ángulo alfa, más x, y todo lo igualamos a 180 grados. Muy bien, desarrollamos esta ecuación, que sería 20 más 20 sería 40, 40 grados, más x, y todo es igual a 180 grados. Desarrollamos, pasa a restar. Entonces, ¿qué quedamos aquí? Que x es igual a 180 grados menos, ya que pasa a restar el 40 grados, ¿cuánto nos da la diferencia? Muy bien, correcto. Entonces la respuesta sería x es igual a 140 grados. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa a 140 grados. ¿Ok? Muy bien. Recuerden siempre practicar. Copien el desarrollo, por favor, los ejercicios. Y siempre recuérdense lavarse bien las manos y no toques la cara. Ok, muchas gracias. Espero nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Cuídense.